Buenas noches. А, Когда-то En я algún momento de mi vida жил в pasé en Барселоне Cataluña y en месяц, Barcelona un поэтому mes de моя mucha alegría. Por сегодняшняя tanto, mi charla de это hoy еще и también es una признательность especie de и уважение gratitud вашему прекрасному городу, y вашей una прекрасной muestra de стране. respeto a su linda ciudad Сейчас, примерно год y al назад, país. я La vez рассказывал о pasada, Древней como hace Египте, un año, а hablé de los сегодня templos поговорим del о Antiguo другой Egipto. древнеегипетской Y hoy вещи. vamos a hablar Мы de поговорим про otra гигантские maravilla de пирамиды, Antiguo самые Egipto, de большие las из famosas которых, pirámides, de las más из grandes de которых были ellas, построены de las que в fueron Гизе. construidas en Giza. Итак, небольшое краткое предисловие к Un лекции pequeño prólogo a la может charla состоять в том, что puede египтяне consistir en строили que los пирамиды egipcios construían las перспективе pirámides para вообще-то больше sus тысячи лет. reyes С 28 durante más de un по milenio, 16 век до нашей эры. И по a partir del siglo достроению XXVIII hasta el этих siglo пирамид XVI мы antes de уже Cristo. знаем 119 Construyeron un пирамид для montón de царей pirámides, conocemos и наверняка 119 найдутся. pirámides para reyes y Так вот, reinas, все y эти seguramente se van a пирамиды encontrar más. были Se van a построены descubrir на más западном y todas берегу ellas están Нила en la orilla в occidental del египетском Nilo. представлении. El occidente, В según царство las мертвых creencias там egipcias, es el обитает reino de los muertos. бог Ahí мертвых Осирис vive и, Osiris, el rey de los так сказать, muertos, вся его y свита. todo su séquito. Но вот основная масса этих пирамид была построена Pero la gran по mayoría de las западному pirámides se берегу Нила, construyeron a lo largo de la orilla расстояние occidental del Nilo, примерно длиной en 100 una километров, franja 100-104 de un километров poco más de 100 от kilómetros de Абу-Гаиша largo до Фаюмского hasta оазиса. el oasis de И вот на Fayum. этом слайде вы Y видите этот en esta небольшой imagen ven розовый овал. un óvalo Это тот pequeño район, где rosado. Es были построены precisamente la región египетские царские пирамиды. de las Но pirámides широкая публика обычно не reales de помнит Egipto. Pero о el том, что público египтяне amplio normalmente строили no se acuerda пирамиды de que больше los тысячелетия. egipcios estuvieron construyendo las Правила pirámides разговора о durante más de un пирамидах milenio, y сводятся к трем normalmente se древним reduce la пирамидам. conversación a las tres Это еще один pirámides вот слайд секундочку. grandes. Да. Ahora voy a cambiar la К imagen трем великим пирамидам. a las tres Царским imágenes гробницам, grandes sepulcros построенным reales близ современного construidos Каира, близ современной cerca столицы Египта, del Cairo на de hoy, небольшом горном de la capital возвышении, de hoy, en una известном как meseta плато Гиза, que se conoce como la meseta а de Giza. на левом берегу Нила Y ahí, en la стоят orilla пирамиды izquierda del третьей и Nilo, están четвертой las pirámides de los царской tres династии reyes de la cuarta царя dinastía Хуфу egipcia, или Jufu, по-гречески o en Хеопс, griego его Cheops, сына Хафра, su hijo греки Jafra, называли Хефреном, que los griegos его le друга decían Kefren, Менкаура, греки y его su называли nieto Мицерином. Menkaura, Вот у a вас на quien los слайде griegos llamaban демонстрированы имена Miserino. царей, включенные в Están ahí специальные los защиты, nombres egipcios которые в de Египте estos reyes называются dentro de los картуфами. óvulos especiales А que кстати en сказать, при la создании у egiptología se каждой llama пирамиды cartuzos. было свое Pero басилефорное название. cada То pirámide есть tenía su название, propio nombre включающее в себя basileofórico, имя es царя. decir, un nombre que Вот incluía el самая nombre большая из del rey. пирамид, пирамида La más Хуфу, grande es la называлась pirámide de Ахет Jufu, Хуфу. Она se на llamaba вашем Ajet слайде Jufu, самая está ahí от меня, по крайней мере, правая. А в a центре la derecha пирамида en Хафра, la imagen. En el великий centro está la Хафра. pirámide de И, Jafra, наконец, слева de поверх Lik Jafra, y пирамида un poco más Менкерина, pequeña la pirámide de Менкаура, Miserino которая называется Menkaura, Божественен Менкаура. que se llama А самая Miserino es divino. большая из этих пирамид, как я уже сказал, La más это grande пирамида Хуфу. es la de Jufu. Греки считали ее одним Los из 7 чудес griegos света. la consideraban una de las Где 7 Египет maravillas теперь? del А где mundo. остальные 6? Куда они делись? Не осталось Vamos a ничего. preguntar dónde Осталась están только наша las египетская otras чудо, 6 maravillas. пирамида. No queda nada, И, как solamente говорят queda арабы, una все боятся maravilla, времени, но la de время боится Egipto. пирамид. Los árabes dicen Вот que это todo le tiene miedo пирамида al Хуфу tiempo, pero el tiempo le состоит tiene не miedo a более las чем, pirámides. по-видимому, Esta из более pirámide de чем 2 Jufu миллионов каменных блоков. consiste, por lo visto, de más de Блоки 2000 de bloques разные, de но piedra. средний вес примерно Son 2,5 diferentes, тонны. pero pesan más o menos Средний 2 вес toneladas y блока media показатель cada земной uno массы. en А medio. первоначальная высота этой пирамиды Originariamente, la altura 147 метров.
era de Сегодня она 147 metros, сегодня она ahora está un становится poco очень más большой. bajo, Но если ahora мы tiene взяли себе 138 metros, первоначальную pero высоту, si imaginamos то ведь la это altura получается original, 49-этажное es de здание, hecho un 49 edificio этажей. de 49 pisos, Иными una casa de словами, 49 pisos. пирамида Хуфу, En otras palabras, построенная, la по всей pirámide de видимости, в Jufu, 26 веке, может быть, в que 27 parece que se construyó en el siglo 20-26 веке до XXVI, a lo нашей mejor эры, 27 antes de была Cristo, самым высоким строением на Земле, самой высокой fue el каменной edificio монументальной más постройкой на Земле alto, на una construcción протяжении más alta более de чем piedra 4,5 тысячи лет, durante más вплоть de до 4 milenios 19 века до нашей y эры. una mitad más Самое hasta el высокое siglo строение XIX. на земном шаре Fue 4,5 la casa más тысячи лет. alta, el edificio más А alto генерал durante Бонапарт, еще 4500 не años. император Y el Наполеон, general генерал Бонапарт, Bonaparte, que когда todavía no era завоевывал el Египет emperador Napoleón, и cuando оказался estaba возле этой conquistando пирамиды, Egipto посчитал, y estuvo cerca de а esta он pirámide, был по calculó, образованию артиллерийский офицер, он считал хорошо, y ya que era un oficial de посчитал, artillería, что из calculaba muy камней bien, пирамиды Хуфу entonces calculó можно que las piedras de построить la pirámide стену de вокруг всей Jufu тогдашней Франции pueden servir para с construir una стенами muralla высотой alrededor de 3 toda la метра Francia de entonces, и толщиной de 3 20 metros de сантиметров. altura Вот из y de камней 20 этой centímetros de пирамиды ancho. можно было Entonces, con las сделать piedras de esta ограду pirámide для тогдашней Франции. se podría hacer Не un менее cerco para la грандиозна Francia de пирамида entonces. Хафра, так, секундочку, No menos или grandiosa es la пирамида Хуфу, да, вот она у pirámide нас с вами. de, Пирамида aquí está Хафра, la de Jufu, aquí está la de Хуфуйнов, Jafra, 144 метра в del высоте, hijo de Jufu, и только que третья mide пирамидка, пирамида 144 Хуфу, metros, заметно меньше, y la 60 метров tercera в es высоту. más В эту pequeña, пирамида de строение уже 60 пошло на спад. metros. И Ya en aquella в época la дальнейшем construcción de la pirámide iba en descenso никакие египетские пирамиды уже не y будут сравниваться después с тем, что ya построили ninguna французы. pirámide se iba a poder comparar con las de Jufu y Естественно, Jafra. что вот эти огромные пирамиды на плато Гиза Es natural поражают que las человека, pirámides grandiosas de la meseta de тем Giza более, что они построены nos столько лет impresionan назад. muchísimo, Естественно, что mucho перед más ними cuando pensamos возникают en que se construyeron всякие hace tanto tiempo. фантастические теории, Es natural que surjan кто teorías осуждает fantásticas древних alrededor египтян, de ellas. а некие более древние, Se устаревшие dice que no fueron цивилизации. los egipcios А может los que быть, las это даже construyeron, sino otra некие строения в неизвестной civilización más галактике. antigua, И здесь o a lo mejor зашифрована fueron некая unos сверхзадача. extraterrestres. Вот у египтологов для Está опознания этих cifrado una теорий especie есть de даже conocimiento специальный secreto термин y los пирамидальная egiptólogos llaman a los creadores de ощущение estas teorías вот piramidiotas. необъяснимости La возникновения sensación de lo этих огромных inexplicable пирамид, del оно surgimiento de во estas многом pirámides возникает от enormes того, что они расположены, как я сказал, ну, уже практически в se debe en центре mucho столицы a Египта, в центре que Каира, estas pirámides и están поэтому prácticamente en la туристические capital, агентства dentro del Cairo. очень Por удобно tanto, привести las туристов agencias turísticas к этим гигантским tienden сооружениям, mucho тут же a быстро llevar и a los быстро. turistas a estas И, pirámides конечно, туристы porque es удивляются, barato, es rápido как же y, могли por древние supuesto, los люди turistas с их вроде бы se примитивными asombran de технологиями cómo все habían это podido построить. los antiguos egipcios que tenían Египтологи supuestamente не tecnologías сомневаются, primitivas профессиональные египтологи не construirlo сомневаются в todo. том, Los что egiptólogos это дело рук profesionales древних no египтян, dudan а de потому que что fueron мы знаем precisamente los egipcios предысторию que lo hicieron этих пирамид. porque Мы conocemos la знаем путь, по prehistoria которому de estas пошли pirámides. египтяне, чтобы это Conocemos el camino возвели путем que проб и hicieron los ошибок, перевели на egipcios это проб и para неудач. erguirlas. Просто предшествующие Fue un этим camino de пирамидам errores, de объекты fracasos, pero расположены las etapas несколько в precedentes de este стороне от camino главных туристических троп. están colocados no en los pasos de Вообще же, turistas, están всем этим alejados. пирамидам Гизы предшествовало целое En general, столетие монументального строительства. hubo un Пирамиды siglo строения entero невероятной de construcción интенсивности. monumental anterior a Ну, las теперь grandes давайте pirámides de Giza, упомянем, muy ну, intenso, хотя бы самые y главные vamos a такие mencionar, этапы. aunque Это sea построенная las etapas в principales de este 28 веке siglo. до нашей эры
es la pirámide del siglo XXVIII, de antes de Cristo, un sepulcro monumental del rey de la tercera dinastía Josa o Netevihet, la llamada pirámide de peldaños, es la principal construcción de este sepulcro y la altura de esta pirámide es también de 60 metros, es un edificio de 20 plantas y conocemos el nombre del arquitecto de esta construcción. Aquí está la reconstrucción. El arquitecto se llamaba Imhotep, era hermano del rey, enterrado ahí, y el gran sacerdote del sol en la ciudad de Heliópolis, que estaba cerca de aquella pirámide. Se construyó en Saqqara, a unos 10 kilómetros al sur del Cairo, y ya un poco más tarde, en el límite de la cuarta y la tercera dinastías, se erguió una pirámide más al sur, en Meidum, y el padre del constructor de la pirámide más grande, el padre de Jufu, fundador de la cuarta dinastía, que se llamaba Senefero, el padre de Jufu, construyó dos pirámides enormes en Dashur. La primera fue un fracaso, no les salía todo bien a los egipcios, es la llamada pirámide rota, pero él no se limitó a este resultado y se construyó ya una pirámide que estaba correcta ahí mismo en Dashur. Esta construcción grandiosa, cuyo lado es de 220 metros, o sea, dos campos de fútbol casi, y la altura es de 105 metros, equivale a un edificio de 35 pisos. Con estas habilidades técnicas y de ingeniería, los egipcios se acercaron al reinado de Jufu, quien decidió construirse una pirámide grande en la meseta que hoy llamamos la meseta de Giza. Aquí están las pirámides de Senefero, como se ven desde la pirámide de Djoser. Si las vemos desde el norte al sur, una está acodada, la otra está correcta, pero vamos a avanzar. Entonces, el gran cementerio de piedra de Giza es un tema de muchos trabajos fundamentales, muchos libros. Casi todo esto está en el Internet y pueden tener acceso a estas obras si se interesan por ellas. Son literalmente toneladas de la literatura sobre las pirámides de la página web del Museo de Bellas Artes de Boston. Ahí está la página web, Giza Archives. Hay otro que todavía se está elaborando, la página de Giza Digital en la Universidad de Harvard en los Estados Unidos, y luego algunos materiales interesantísimos, magníficos, de la Asociación de Ancient Egypt Research Associates, encabezado por el egiptólogo de Chicago, Mark Lerner, y yo me voy a referir mucho a las investigaciones y los materiales de esta asociación. Y ya que la información sobre las grandes pirámides es mucha y tenemos muy poco tiempo, hoy voy a detenerme nada más en dos cuestiones.
Y vamos a tener en cuenta los descubrimientos de las 3 últimas décadas. Les voy a hablar de qué supimos en las 3 últimas décadas sobre la logística de la construcción de esta pirámide. La primera cuestión va a ser la logística y también les voy a hablar de cómo y dónde vivían los constructores de las grandes pirámides. Y al final, si tenemos tiempo, a lo mejor vamos a hablar también un poco del por qué los egipcios construían las pirámides, por qué gastaron tanto trabajo en erguir estos sepulcros reales. Entonces, lo primero es la logística de la construcción de las pirámides. Un par de milenios después de la construcción de las pirámides, los mismos egipcios ya ni imaginaban cuánto trabajo se necesitó para construirlas. En el siglo V antes de Cristo llegó a Egipto el famoso padre de la historia, Heródoto. Le contaron una historia así. Keops hundió el país en el desastre. Mandó cerrar todos los santuarios y prohibió los sacrificios. Hizo a todos los egipcios trabajar para él. 100.000 personas hacían este trabajo sin parar, cambiándose cada 3 meses. Durante 10 años, el pueblo torturado construyó el camino por el que venían los grandes bloques de piedra y la pirámide misma se construyó durante 20 años. Keops llegó a tanta miseria, según los sacerdotes, que necesitando dinero, mandó a su propia hija a un burdel y le ordenó ganar dinero ahí. Ella cumplió, pero también quiso un monumento para ella y a cada cliente le pedía por lo menos una piedra para su propio sepulcro. Y con estas piedras se construye la pirámide mediana de las 3 que están frente a la grande. Ahí ven en la imagen. Ahí la pirámide del medio puede ser la parte de esta historia que se había contado a Heródoto. Entonces, estos hechos bastante terribles y bastante obscenos fueron relatados por los egipcios muchos años después a los extranjeros. ¿Qué nos dice la ciencia de hoy en cuanto a todo esto? Un momento. Yo voy a empezar con unas calculaciones asombrosas. Durante el reinado de Jufu, en Giza se construyeron, bueno, ya saben, su pirámide, la más grande, y las 3 pirámides de las reinas. Además, en el complejo de las pirámides, el conjunto, hubo 2 templos piramidales, un camino entre estos 2 templos que menciona Heródoto durante 10 años, como él dice. Y además se construyó un cementerio para los cortesanos de Jufu, para sus allegados, para sus funcionarios. Se construyó una especie de la ciudad de los muertos, un necrópolis. Aquí es lo que queda de esta ciudad, también de grandes bloques de piedras, las pirámides que los árabes llaman mastaba. Todo esto rodea la pirámide de Jufu. Entonces, para construir todo aquello, según los cálculos contemporáneos de hoy, se necesitaba cantear, traer y colocar 2.700.000 metros cúbicos de piedra. 2.700.000 metros cúbicos. Y la ciencia de hoy supone que Jufu estuvo reinando un poco más de 30 años. Para con este plazo
construir una cantidad tan enorme de construcciones de piedra con una jornada de trabajo de 10 horas, se necesitarían cortar, traer, cantear y colocar 1 metro cúbico cada 3-5 minutos. Imagínense la regularidad y la velocidad de esta labor para tener el tiempo de construir todo esto en una jornada de 10 horas. Cada 3-5 minutos, 1 metro cúbico de piedra. ¿Sería posible? Entonces aquí nos ayuda la arqueología experimental de hoy. El gran mérito es de la asociación que yo mencioné. Todo empieza con una pregunta sencilla. La cuestión de la logística. ¿De dónde se traía la piedra? ¿Cuál era la distancia que tenía que superar una piedra? En los años 80-90 del siglo XX se realizó un gran proyecto de mapear Giza y se descubrió que las canteras de donde se traía la piedra caliza para la pirámide de Jufu no era de muy alta calidad, pero pasable. Y estaban estas canteras a unos 300 metros nada más. Ahí ven en la imagen, hay un óvalo amarillento. En la época en que empezó a construirse la pirámide de Jufu, los otros conjuntos todavía no está. Ponte Jafra el Miserino. Y al sur de la pirámide de Jufu hay una gran superficie. Está como a 30 metros más bajo de la superficie inicial. Y el volumen de la piedra que se podría haber sacado de la superficie ya investigada bastaría para construir la pirámide. Pero por lo visto no se ha investigado todo. La cantera tiene que ir más allá al sur. En general, la piedra caliza estaba cerca y no se necesitaba tanto trabajo para traerlo. Ahí ven, de hecho, lo que es la cantera, lo que fue la cantera. Ahí se cortaban los bloques de piedra. Había un canal por arriba, dependiendo de la grandeza y la altura del bloque. Y el otro canal iba en la ladera vertical y después con ayuda de las palancas se cortaban los bloques. Vamos a ver unas imágenes. De aquí mismo, por lo visto, se sacó una parte de la piedra, aunque el espacio de las canteras es enorme, de hecho. Luego resultaban unos bloques así. Solamente la piedra caliza blanca de mucha calidad que revestía los lados de las pirámides. Ya casi no vemos este revestimiento porque fue eliminada o cayó durante unos terremotos, pero en algún momento las pirámides fueron blancas y brillantes, casi como espejos. Entonces, esta piedra caliza de alta calidad era traída por el río de las canteras que se llamaba Troya Altura, pero todavía vamos a hablar de esto. Entonces, solamente aquella piedra se traía desde lejos. Los consiguientes cálculos de la arqueología experimental son así. Para construir el cementerio de Jufu en 30 años, se necesitaba cortar todos los días unos 300 metros cúbicos de piedra. Y para hacerlo, se necesitaba
un trabajo de 10 horas de unas 1.200 personas. Para traer durante un día y subir estos bloques a la pirámide, se necesitaba una jornada de 10 horas de 1.300 personas. Para cantear y colocar los bloques para que sean lisas, se necesitaban 650 personas en las plantas bajas de la pirámide, donde estaba ancha, y unas 300 personas en la parte alta, porque es más estrecha. Resulta que toda esta masa de piedra podía traerse con el esfuerzo común de 3.000 personas en un día. Tenemos que pensar que con una labor de gran esfuerzo físico tenían que cambiarse, a lo mejor había 2 turnos, entonces eran 6.000 personas, pero las cifras no son tan grandes. Es la primera conclusión importante de la logística, de cómo se trae la piedra y cuántas personas se necesitaban para aquello. La segunda cuestión importante de la logística, que también ya tenemos una respuesta, consiste en que para cortar y cantear un volumen tan grande de piedra, se necesitaban muchas herramientas de trabajo de cobre, una gran cantidad de herramientas de cobre. La cuestión es de dónde salía tanto cobre y cómo los egipcios la traían para las pirámides. En 2011, en las excavaciones del Instituto Francés del Cairo y de la Sorbona y las consiguientes labores de Pierre Tallet, supimos muchas cosas sobre un puerto en el Mar Rojo que se organizó durante el reinado de Jufu. Es el llamado puerto Wadi al-Jarf. Está a 220 kilómetros al norte de Hurghada y el Sinaí, de la península Sinaí. En 2013 hubo un descubrimiento sensacional. Ahí se encontraron los papiros más antiguos de los que conocemos hoy, con textos en tinta, porque se conservan muy bien en un desierto seco. Entre estos papiros es sobre todo interesante una bitácora, un diario del Mener, que era jefe de cuadrilla de artesanos. Tenía como 200 empleados, este hombre. Y antes de llegar al Mar Rojo, habían trabajado trayendo bloques de piedra para la pirámide de Jufu. Y ahí en el papiro que ven en el cartucho, pueden ver el nombre del rey Jufu. Según el diario, que era el diario de los trabajos que hacía la cuadrilla, ese equipo traía los bloques de la caliza de alta calidad para revestir las pirámides. De la orilla derecha del Nilo, de la cantera de Troya, a la orilla izquierda, y luego ya la traían las pirámides. También sabemos que se necesitaban 4 días para un suministro, y los bloques se entregaban al jefe de los trabajos reales de Anhaf, y nosotros conocemos el sepulcro de Anhaf, está cerca de la pirámide de Jufu, ahí está la flecha que nos lo enseña. Es más, tenemos el busto de este hombre, de Anhaf. Se conserva, es algo asombroso.
Después de 4 milenios, conocemos la cara de los participantes principales de esta construcción. Gracias al diario, conocemos muchas cosas del suministro de la piedra, pero la cuestión de dónde sacaba la piedra sigue ahí. Entonces, los descubrimientos principales del mismo puerto Wadi el-Jarf nos lo dicen. Sabemos que los egipcios excavaban grandes cantidades de cobre en la península de Sinaí. Ahí en un círculo rosado está la región de cobre, de donde lo sacaban los antiguos egipcios, Wadi Magara y otros pueblos de por ahí. Y ahí están los terraplenes de ripio. Ahí se fundía el cobre, muchísimas toneladas de cobre. Y sería en aquella misma época que quemarían todos los bosques de la península Sinaí. Ahí a mediados del tercer milenio se perdieron los bosques porque se gastaron, se consumieron la construcción de las pirámides. Entonces nos preguntábamos de cómo esta cantidad enorme de cobre se transportaba. Ahora conocemos el puerto a la orilla del Mar Rojo y ahí había un muelle de anclas y se encontraron varias decenas de las llamadas galerías, que son como unas cuevas dentro de las rocas, donde los egipcios almacenaban los detalles de los barcos cuando terminaba la temporada de navegación. Los barcos egipcios consistían de tablas atadas con cuerdas. Construían sus barcos en el Nilo, porque en el Mar Rojo no hay bosques, no hay con qué construir. Entonces los barcos se construyen en el Nilo. Después estas tablas se transportaban a través del desierto, 200 kilómetros, hasta el mar. Ahí se ataban con cuerdas y ahí pues ya eran unas naves de verdad y navegaban para Sinaí. Ahí mismo en las galerías había recipientes de comida, unos materiales para las construcciones, etcétera, etcétera. Y en la foto de abajo de la derecha hay unas huellas de la población que parecen que son barracas de los obreros, de los albañiles. Todavía vamos a ver este mismo tipo de construcción cerca de las pirámides. Es una foto aérea. Y ahí mismo hay un muelle para atracar barcos, para desembarcar. Y dentro de este mismo conjunto, más de 100 áncoras de piedra. Ahí a la izquierda, estas piedras con un hueco y unos surcos para que se pudiera atar una cuerda y poner un ancla dentro del agua. Parece que desde ahí mismo de Wadi al-Jarf los egipcios iban a Sinaí para recoger cobre y podían regresar a otro puerto, a Ensokna, que está a 120 kilómetros más o menos de las pirámides. Ahí también hay unas excavaciones. El Instituto Francés del Cairo y Sorbona llevan 20 años más o menos excavando ahí. Y las inscripciones de ahí dicen que había expediciones de 3-4 mil personas que iban a recoger al puerto el cobre y llevar ese cobre a las pirámides. Después del reinado de Jafra, después de que se construyó la segunda pirámide grande, los dos puertos
se conservaron, ya no se necesitaba tanto cobre, entonces dejaron de funcionar y se conservaron como estaban. Después, para terminar esta cuestión de la logística, vamos a mencionar que en el año 2013 se probaron los llamados testigos de perforación y estos testigos muestran el suelo fluvial, es decir, cerca de las pirámides hubo una bahía artificial, un puerto artificial que se conectaba con el Nilo, entonces los cargamentos de todo Egipto podían llegar a la orilla misma de las pirámides. Sobre todo era importante en lo de la madera de cedro de alta calidad que se traía del Levante, de la costa oriental del Mediterráneo, por el Mediterráneo mismo, y después el Nilo arriba, y atracaban muy cerca de las pirámides. Eso es en cuanto a la logística. La segunda cuestión que quería mencionar hoy es dónde y cómo vivían los constructores de las grandes pirámides. En las últimas 3 décadas se pudo contestar esta pregunta. Según los cálculos de hoy, como ya hemos dicho, diariamente se necesitarían de 3.000 a 6.000 personas en la construcción de las pirámides, de los que canteaban, traían, colocaban la piedra. Pero se imaginan, por supuesto, que otros miles y miles de personas se necesitaban para elaborar herramientas, andamios, por ejemplo, estos trineos en que se llevaban la piedra, los que construían las escaleras, los que hacían taladros o cinceles. Se necesitaban miles para servir a los constructores mismos, los suministradores de alimentación, distribuidores, sastres, zapateros, luego, por supuesto, los jefes, las personas que daban paliza a los albañiles para que trabajaran mejor. Entonces, cerca de las pirámides, según los cálculos más generales, tenía que haber habido una ciudad de 20-25.000 personas. Esto para el tercer milenio antes de Cristo es una ciudad grandísima. En el tercer milenio antes de Cristo es una de las ciudades más grandes de todo el globo terráqueo. Hubo 3 o 4 semejantes en Mesopotamia, Ur y Uruk. A lo mejor Mohenjo-Daro en India. Que tenía que ser la única ciudad que no surgió naturalmente, sino impuesta por el Estado, por el rey. Pero es bastante difícil encontrar esta ciudad. Ustedes sabrán que solamente se construían de piedra lo que era predestinado a la eternidad por los egipcios, es decir, sepulcros y templos. Y lo de la vida cotidiana se construía de adobe. De hecho, es barro y paja cortada. Unos adobes de barro y paja. Y, como comprenderán, no se conservan durante mucho tiempo este tipo de construcciones. Pero en 1988 fueron hechos los primeros descubrimientos arqueológicos que nos enseñaron que hubo una gran población al sureste de la Gran Esfinge, cerca de la pirámide de Jafra. Esa población de la época de las grandes pirámides. Y en 1999-2003
En la misma región se excavó mucho. Eso se llamó Millennium Project, o sea, el proyecto del milenio, del límite del milenio. Y el resultado fue que apareció de debajo de la piedra la ciudad de los constructores de las grandes pirámides. Voy a repetir que el mérito grande de salvar esta población y su consiguiente investigación es de al arqueólogo Mark Lenner de Chicago y su asociación, que él creó. La primera insinuación, el primer signo de esta ciudad fue una muralla de piedra grandiosa de 450 metros de largo. Los árabes le llaman Bait al-Ghurab, lo cual quiere decir la muralla de la corneja, literalmente. Estuvo cubierto de piedra, de arena durante mucho tiempo, pero se limpió en 1999, 2003 y tuvimos una muralla de 10 metros de alto y también de ancho, 10 metros de ancho en su base, o sea, muy, muy grueso. Entonces, un paso a través de este muro es un túnel, prácticamente. Y a este túnel, a esta puerta, llevaba un camino pavimentado de tiestos de cerámica. Y es el camino pavimentado más antiguo que conocemos de toda la humanidad. Al sur de la muralla, ahí está la muralla, se descubrió una población. Y es obvio que la muralla estaba destinada a separar el espacio sagrado cerca de las pirámides de la ciudad enorme para su época, que era la ciudad de los constructores. La muralla separaba la meseta de Giza en la zona sagrada y la zona profana, la zona urbana. Y la muralla también regulaba el paso, el entrar de los trabajadores en el territorio de las pirámides. Fíjense en la calle principal de este pueblo. Ahí dice Main Street en la imagen. Y lleva precisamente a la puerta dentro de la muralla. Y lo más curioso de la población es que al sur de la llamada muralla de la Corneja está el llamado conjunto de las galerías, que por lo visto es todavía anterior a la muralla. Este nombre bonito, galería, se refiere de hecho a 4 manzanas, 4 cuadras de barracas. No estamos seguros de que ya se había encontrado todo, pero la superficie general de ahora es de más o menos 2.000 metros, 12.000 metros cuadrados. Y ven que hay 3 calles. La anchura de cada calle es de 10 llamadas anas egipcias, o sea, un poco más de 10 metros. Es el planeamiento centralizado. Es el trazado que se había inventado antes de realizarlo. Y al final de cada calle había una especie de puesto de control, donde por lo visto había vigilantes que veían el orden público y se calculaba la gente que entraba y que salía. Y en todas esas barracas, en todas esas galerías, hay unos elementos básicos. Son locales con columnas de cedro, unos postes de cedro en que se apoyaba el techo. Por lo visto, en una planta, en un espacio, podían vivir 40, 50 personas más o menos. Ahí mismo, cerca, había espacios para preparar la comida, hornear el pan
Ahí el suelo está cubierto con una capa de ceniza y parece que ahí se calentaban también las personas en las noches frías, ahí mismo donde se preparaba la comida. Y entonces en el espacio de dormir, ven ahí en la imagen, por lo visto había como literas para los obreros de Pango del Nilo. Y era para los artesanos de alta calificación que trabajaban en las pirámides. A lo mejor ahí mismo vivían los guardias, a lo mejor se alojaban las tripulaciones de los barcos que traían los cargamentos por el Nilo a esta bahía artificial cerca de las pirámides. Y por cierto, vemos unas construcciones similares en las épocas más tardías. Es interesante que los muros laterales de las barracas, que son de adobe, eran muy gruesos. Si se necesitara simplemente un techo, no se necesitarían unos muros tan gruesos. Por tanto, los egiptólogos suponen que eran de dos plantas estas barracas. Se verían más o menos así. Y entonces, según los cálculos de hoy, podían haber vivido ahí de 8.000 a 10.000 personas en la totalidad de estas construcciones. Viviría tal cantidad de gente. El barrio de los artesanos calificados, altamente calificados, está separado con un muro, una muralla, de llamado barrio occidental. Sería para que los albañiles, los obreros, no le molestaran a los jefes, no le molestaran a la gente de más nivel. Ahí hay una flecha roja que enseña el barrio occidental. Ahí había grandes casonas muy espaciosas donde vivirían, por ejemplo, un cortesano con su familia y su servicio, los escribanos, los sirvientes que cuidaban al cortesano. En ese mismo barrio vemos una gran cantidad de sellos. Les voy a recordar que los egipcios no conocían cerraduras en el sentido contemporáneo de esta palabra y como regla sellaban lo que tenían que conservar intacto. Entonces tenemos los sellos de barro y ahí hay unos títulos de mucha altura de aquella época, incluyendo al jefe de los trabajos reales, que era prácticamente la tercera persona en todo el estado, otros altos funcionarios. Entonces, en el barrio occidental vivían los jefes de la construcción. Y al oriente de las galerías, aquí tienen otra flecha roja, hay unas casuchas pequeñas de adobe. Y ahí vivirían unos obreros de baja calificación, un personal de complemento, y ahí criaban cerdos, tenían su economía doméstica, pero desgraciadamente parece que no podremos excavar esta parte de la ciudad porque ya llegó el Cairo hasta ahí, no se podría desplazar la ciudad, está ya en la ciudad. Y bueno, la gran parte de esta parte de la población está ocupado por un campo de fútbol que alquiló este suelo para 100 años y no se va a desplazar de ahí y dentro de 100 años ya no se va a conservar nada. En todo caso, pueden imaginar que en la antigüedad las pirámides no estaban en medio del desierto,
sino que se erguían similarmente a los rascacielos de hoy en medio de una ciudad grande, una de las ciudades más grandes de su época en toda la orden. Es la ciudad más antigua, trazada con un planeamiento preplanificado y una calle pavimentada, la más antigua. Pero entonces podemos hacernos otra pregunta. ¿Cómo es que se abastecía la ciudad? ¿Qué comía? Porque era muy difícil dar de comer a una gran cantidad de gente en aquella época. Y el equipo de Mark Lenner responde también a esta pregunta. Los espacios para los pastizales, para los campos de trigo no están en aquella región, pero vemos que el grano llegaba de manera permanente, ya trillado, y solamente quedaba ya desgranado, solamente tenían que molerlo. Y por lo visto era un proceso centralizado. Se han encontrado grandes graneros, unos grandes hornos de pan, también de hecho fábricas de pan, aparte de los hornos domésticos que también se encontraron. Pero lo más asombroso, la información más asombrosa es sobre la carne, los suministros de la carne. Yo no puedo sino mencionar la tecnología magnífica de la investigación de los arqueólogos y zoólogos de Richard Redding de ese mismo equipo. Recogieron los huesos de animales en la ciudad y tuvieron casi 500,000 de fragmentos óseos, siempre fijándose en dónde se encontraron los huesos. Entonces resultó que la parte, digamos, más sabrosa del ganado vacuno se comían en el barrio occidental. Se comía por los cortesanos y los jefes. Y la carne del ganado vacuno y caprino y ovino, la carne como de más baja calidad, se comía en las galerías. En el barrio oriental, donde estaba el personal complementario, casi no vemos huesos de vacas, solamente están los huesos de cerdos, que no se valoraba mucho por los egipcios, pero era fácil de criar. Los cerdos eran fáciles de crear dentro de la economía doméstica entre los habitantes del barrio oriental, porque los cerdos no se podían traer desde lejos. Los del barrio oriental no recibían carne del Estado. En la foto ven que había un establo grande dentro de la ciudad. Ahí está en el mapa. Un corral enorme. Se traía el ganado y de manera regular se sacrificaba para que siempre hubiera carne en la población. Durante todo el tiempo hubo una cantidad de ganado para que se pudiera sacrificar en cualquier momento. Es muy interesante la composición del ganado que se traía a la ciudad. Cuando Redding y su equipo distribuyeron los huesos por edad, vieron que la ciudad casi no llegaban animales muy jóvenes ni muy viejos, si nos referimos a las vacas. Solamente era el ganado que podía soportar un camino largo y daba la cantidad más grande de carne. De todo este ganado movido que se comió, los animales de menos de 8 meses son 30%, de 8 a 16 meses son 50%, en la flor de la vida, digamos, y los mayores son nada más un 20%. Pero sin duda predomina el macho. Se comieron los toros mucho más que las vacas.
como 6 veces más. Таким образом, Y снабжение города мясом si vemos la proporción, el ganado caprino y ovino es de 11 machos por una hembra. Но Рединг пошел Pareciera que las hembras se conservaban para procrear y se comían los machos. Y перебрала еще несколько сотен тысяч todo костей este abastecimiento de carne tenía un carácter muy bien organizado, и pero они Reding шли avanzó с más. обратным ¿De dónde llegaba снабжением el ganado? Se preguntó. костей, Su equipo где investigó среди cientos de miles de huesos en los pastizales de Bajo Egipto. Encontraron lugares con la но почти нет proporción самцов в opuesta de рассвете los huesos, этого donde угонялось в город, entre los machos и где преобладают самки había среди muchos костных остатков. animales muy jóvenes И y среди muy viejos, костных pero no había machos, digamos, en la flor de la vida, Таким porque образом, eran los que Рединг и его eran команда traídos a las указали, pirámides откуда именно y donde predominan las hembras. пригонялся скот. Sí, vemos los huesos, А когда они посчитали donde hay количество relativamente этого pocos huesos de скота, animales machos. De esta то manera, получили Reding y su равномерное equipo количество жителей за время demostraron существования города, que se traía desde el ganado. то у них получилось, что Y ежедневно cuando calcularon забивалось la cantidad примерно del ganado 200 трупов sacrificado dentro de la población и y примерно lo 10 dividieron en la мелкого cantidad de скота. habitantes, Иными словами, resultó получилось, que что todos los días проживавший в городе se персонал sacrificaban como 11 ежедневно vacas y toros получал мясо. y 37 А ovejas y этот факт cabras. очень интересный. Он позволяет En совсем otras по-новому palabras, взглянуть resulta на отношение к строителям пирамид, que в las частности, personas к que строителям vivían en la пирамид. ciudad todos los días comían Конечно, carne. это тяжкий труд, но то, что жители города Es muy делают interesante каждый день, porque nos da это una очень visión показательно, nueva потому что en cuanto a la в древних actitud авиационных цивилизациях Ближнего Востока de las autoridades технологически hacia los constructores de las pirámides. Por supuesto, es un trabajo устроить duro, pero el промысловость hecho de que было en la совершенно ciudad se иначе. comiera carne todos los Для días es подавляющего sintomático. большинства населения En las civilizaciones antiguas de riego del редкость Medio продуктов Oriente y en Egipto aún доступна más, только в самые большие праздники. el consumo diario de la Продовольствие carne скота было era сравнительно muy мало, raro и он нужен был для para работы, la gran mayoría, la mayoría и даже aplastante de las если personas, la существовал carne era una cosa без muy rara, era холодильника, un можно было manjar съесть и на завтра, послезавтра, que и era на accesible другой день, durante las grandes э, fiestas solamente. растянешь. Поэтому Ustedes мясо было entienden que очень había необходимо для relativamente poco праздника. ganado, el ganado se necesitaba para las obras Таким de образом, у нас campo получается, что лица, y aunque se consumiera связанные с inmediatamente en тем el caso de особенным que устройством пирамид, falleciera, no se podía обеспечивались conservar durante mucho продовольствием tiempo, в por праздничные tanto дни, la carne era una comida de fiesta. переиначивая Y de русское esta manera название на vemos языческом иве, можно сказать, que что las personas, пирамидостроение – это праздник, который los всегда artesanos, los profesionales que construían las усиливает pirámides, en todo el tiempo en que estuvieron И construyendo, вот в tenían самом una dieta de таком fiesta. праздничном оформлении работы Parafraseando a Hemingway, la могли быть construcción de las связаны и pirámides era своеобразные una fiesta названия para рабочих ellos, porque бригад, tenían una dieta muy poderosa. давно уже нам известные. Дело в том, что на каменных блоках Y и entonces, пирамидах con este humor строители de иногда писали fiesta названия de los своих trabajos, рабочих отрядов, estarían vinculados los и nombres в de las cuadrillas que частности, son muy peculiares y que conocemos ya durante mucho нам tiempo. известно Es подразделение, que en los bloques de которое piedras dentro de las называлось pirámides, los constructores a «Друзья veces Менкаура», ponían los nombres de sus фараон cuadrillas. Менкау. Такое En запанибрастское particular, название. Но еще, так conocemos сказать, una интересный cuadrilla que факт. se llamaba la Название pandilla de los этой amigos de Miserino, бригады в 1000 человек del faraón Miserino, пьяницы Менкаура algo de una calaña muy amistosa, говорит о достаточно радостном, веселом muy directa, времяпрепровождении, по крайней y мере, todavía más следующего interesante otro nombre 10-часового de una периода. cuadrilla de 1000 personas que se llamaban То los есть хотели borrachos de создать у Miserino. строителей пирамид, коллеги, праздничное, хорошее Y esto es un впечатление. testimonio de un Может быть, pasatiempo bastante советские люди alegre, помнят por lo подобное menos después de красавице. terminar de la jornada de 10 horas de Но, к trabajo. сожалению, Las autoridades я querían должен que los сегодня profesionales остановиться. Меня se просили sintieran говорить con менее ganas de часто. fiesta, estuvieran de muy buen humor.
A lo mejor las personas soviéticas se acordarán de las construcciones de los komsomoles, que todavía también eran muy alegres. Me perdonen, pero tengo que detenerme aquí. Me pedían que no hablara más de una hora. Si les quedan las preguntas, intentaré Да, привет. Все в responderlas. чате, пока вот не Всем наблюдаю. привет, все, да? Ладно. Сейчас, ну, может быть, кто-то еще откликнется, потому что вроде слушателей много. Veo algo en el chat, un momentico. Fue un saludo en el chat. Bueno, Успели поговорить, зачем a lo mejor alguien строились todavía va a пирамиды, tener но это preguntas может porque как-то tenemos muchos другой раз. oyentes hoy.